Pues apenas quedan 8 minutos para la 1 de la tarde, tiempo para tomar el momentum, el momento del mercado, un momento que tiene mucho donde rascar. Y nos acompañan dos invitados aquí en plato, Iván Díez Sainz, Country Head de Iberia y LATAM de la Financière de L'Echiquier. Iván, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Y de manera online también nos acompaña Fernando Luque, editor en Morningstar. Fernando, muy buenos días. Buenos días, Eva, y buenos días, Iván. Buenos días. Bueno, pues ya os tengo a los dos. Hoy es un día clave, los mercados lo estaban esperando, pero con permiso de Trump. Lo primero, momentum. ¿Cómo veis la fotografía del momento? Iván, ¿quieres empezar? Pues estamos en un momento de mercado volátil. Ha vuelto a la volatilidad de los mercados. Es cierto que, sobre todo, prestando mucha atención a los datos de inflación, sobre todo porque es en función de cómo salga la inflación va a tener impacto o no en la curva de tipos de interés y en las políticas monetarias. Hemos visto cómo a mitad del mes de diciembre del año pasado, en función de lo que el mercado estimaba que estas políticas económicas de Trump iban a tener efectos inflacionistas, pues vimos como el 10 años americano, el 10 años europeo, pues se acercaron a los máximos de finales del 2023, ese temido 5% en Estados Unidos y ese temido 3% en Europa, y sin embargo vimos la semana pasada como tras el dato de la inflación en Estados Unidos, que fue un poquito más baja de lo que el mercado esperaba, vimos otra vez cómo bajaron de manera importante los tipos de interés a 10 años. Por lo tanto, es un mercado o un momento de mercado donde estamos prestando mucha atención a estos aspectos. Vamos a tener un primer trimestre muy movido porque está puesta a punto política, por así decirlo. Tenemos la entrada de Trump, del Trump 2.0 hoy, tenemos bueno, pues esas expectativas sobre las tarifas que va a aplicar, tenemos elecciones en Alemania, tenemos incertidumbre política en Francia, tenemos o estamos esperando esas medidas por parte de China, tenemos el fin o no de las guerras tanto en Ucrania como en Israel. Por lo tanto, bueno, tenemos un inicio de año donde vamos a tener muchos frentes en los que movernos. Fernando, ¿cómo lo veis desde Morningstar? Sí, a ver, coincido. Yo creo que el momentum, si tuviera que definirlo, pues lo calificaría de incierto. Hay mucha incertidumbre en cuanto a las políticas de Trump. No sabemos lo que pues va a aplicar y, sobre todo, digamos, el timing y la amplitud de las medidas, tanto de deportación de inmigrantes como de subida de tarifas. Yo creo que eso sí que puede pues hacer mover el mercado pues de forma muy violenta, con lo cual sí, volatilidad, incertidumbre, pero yo diría que tengo casi un sesgo, digamos, optimista. Es decir, yo creo que el mercado alcista que hemos vivido durante estos últimos 2 años todavía le queda algo de gasolina y yo creo que hay que aprovecharla a pesar de esta incertidumbre pues muy relacionada con la toma de posición de Trump. Escenario por tirar un poco, ¿no?, de lo que es ese hito que vamos a ver hoy, bueno, ver desde dentro, porque no va a ser en esas escalinatas del Capitolio. Llevamos desde el 5 de noviembre escuchando y en campaña todas esas promesas arancelarias, desregulación, recortes impositivos por parte de Trump, y lo que era el análisis y las cábalas del resto del mercado, de los inversores, sobre el impacto que pueden tener, sobre si son inflacionarias, sobre si son más un discurso de amenaza antes que de una realidad para negociar. No sé, a la hora de ver ese cambio de página en la primera economía del mundo, ¿cómo veis esa asunción de la presidencia y el impacto que puede tener? Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta una cosa, es decir, este Trump 2.0, es decir, esta nueva etapa de Trump en el gobierno es muy distinta a la primera que tuvo en el 2016. En 2016 nos pilló a todos por sorpresa, incluso a Trump también. No se esperaba esa victoria de Trump y su equipo no estaba preparado para gobernar o para gestionar el país. De ahí que muchos caciques del Partido Republicano pues empezasen a ocupar puestos clave y encauzasen todas las medidas que quería Trump. Ahora mismo ha sido una sorpresa mucho menor, ya estaba el mercado esperándolo, incluso Trump se ha podido preparar muy bien a su equipo, se ha rodeado de gente o de personas muy afines a sus ideas, tiene además mayoría en la Cámara de Representantes. Eso no le garantiza que pueda hacer todo lo que quiere. De hecho, vimos como el primer batacazo se lo llevó el 19 de diciembre del año pasado, cuando su proyecto de presupuestos pues fue rechazado en un principio y al final se llegó in extremis a aceptarlo gracias a muchas concesiones, pero luego vimos también como el tema de la inmigración pues también hizo chocar sobre todo a Elon Musk y Trump. Por lo tanto, no lo va a tener fácil, pero la situación ahora mismo es distinta. Él tiene, como bien has comentado, Eva,
Silva tiene su plan económico muy marcado bajo 4 ejes. Uno es el tema de las tarifas o de los aranceles a los productos importados fuera de Estados Unidos, con un mayor peso lógicamente a China. Él está hablando de un 60%, en torno al 10 y al 20% al resto de países. Eso a priori puede hacernos pensar que va a tener efectos inflacionistas, pero ojo, porque históricamente hemos visto como una subida muy fuerte de los aranceles tiene efectos muy similares a una subida muy fuerte, a un aumento muy fuerte de fiscal. Y eso puede hacer que, lógicamente, los consumidores pospongan sus decisiones de compra y, por lo tanto, caiga la demanda. Y por el lado de las empresas, el hecho de no poder repercutir esa subida de precios a sus productos finales va a tener un impacto o puede tener un impacto en sus márgenes y, por lo tanto, en el empleo. Y eso puede hacer que sean, pues en vez de tener un impacto inflacionista, pues lo pueda tener deflacionista o incluso recesivo. El segundo punto es el tema, como bien has comentado, de los impuestos. Lógicamente va a tener un impacto positivo, bajar del 21 al 15, que es lo máximo que permite la OCDE, pues va a sobreestimular la demanda, va a hacer que el PIB de Estados Unidos crezca en torno a 0,5 y los beneficios de las empresas en torno al 2%. Está, por otro lado, también el tema de la inmigración. Vamos a ver, lo comentaba Fernando antes, cómo se gestiona. Estamos hablando de que quiere eliminar entre 10 y 11 millones de inmigrantes que son los que, por otro lado, han equilibrado el mercado laboral en Estados Unidos y los que han ayudado a reducir esa inflación salarial. Por lo tanto, y luego, por último, el tema de la desregulación. Ha dicho que quiere más fusiones y adquisiciones, más actividad bancaria, nada de Basilea IV y, bueno, pues por lo tanto, más dividendos. Vamos a ver qué impacto tiene, porque a priori, a corto plazo, podemos pensar que es inflacionista, pero ojo, a medio y a largo plazo. Hasta el Banco de Inglaterra ha dicho que suspende los planes de Basilea, todo a la espera de qué pasa en Estados Unidos. Fernando, a la hora de mirar ese impacto de Donald Trump, de esas medidas, temor a la inflación, efecto en otras economías, deportaciones masivas anunciadas desde hoy mismo, que están a punto de poner en marcha, ese impacto, ¿cómo lo evaluáis? ¿Cómo medís esos riesgos? Sí, yo creo que, y no se valora en su justa medida, yo creo que la medida de deportación masiva es probablemente la medida más inflacionista, mucho más que la subida de tarifas, ¿no? ¿Por qué? Porque eso puede presionar claramente en los salarios y, en definitiva, la inflación. Yo recuerdo siempre que, por ejemplo, en la zona euro, Holanda tiene una inflación del 4,1% y la gente me dice, ¿pero por qué Holanda tiene una inflación del 4,1%? Porque hay muchas presiones salariales. Es probablemente el elemento que más puede influir en la inflación americana, pero también diría que Trump, a ver, no es tonto. Yo sé, probablemente él sabe que, digamos, esas políticas, si se aplican, digamos, de forma muy rigurosa, pueden tener un impacto sobre la inflación y sobre los tipos de interés. Y yo creo que para él una de las primeras medidas que le gustaría ver es bajar los tipos de interés, porque eso es realmente lo que puede fomentar la actividad económica en Estados Unidos y lo que impacta más en las empresas, ¿no? Entonces, yo creo que él y su equipo saben perfectamente que si se aplican no solo el tema de la deportación masiva, sino unas subidas de tarifas muy altas, podría tener un impacto inflacionista que perjudicaría claramente a su programa económico. Entonces, yo espero que se modulen tanto las tarifas como las deportaciones masivas, porque si no vamos a tener un problema no solo en Estados Unidos, sino en el resto del mundo, ¿no? Porque también hay que ver el impacto sobre el dólar. Y el dólar ha subido últimamente un poco en previsión de esas medidas inflacionistas de Trump. Entonces yo creo que sería bueno para el mercado que no se ejecutase esas medidas de forma extremadamente rigurosa, que el dólar pudiera, digamos, relajarse, y eso yo creo que facilitaría pues también la subida de los mercados, tanto de renta fija como de renta variable. La financiera de Lechiquier, sí que habéis puesto, hace un momento decía, se ha rodeado de gente frente a lo que era su primer mandato, está preparado para ese programa económico, y si hay una figura que está de relieve, está siendo Elon Musk en esa eficiencia. Hago una fusión entre oficina y eficiencia gubernamental, y ese plan, ¿no?, de recortes de
presupuestos federales a la hora de reducir la burocracia, en un marco que también, bueno, se busca esa desregulación. No sé cómo analizáis de alguna manera hasta qué punto esa medida a la hora de impactar en todas las cuentas. Bueno, eso es una de las razones por las que está chocando Trump y Elon Musk. Es decir, Trump al final quiere aumentar el déficit presupuestario. De hecho, se hablaba entre 1 y 1,6 puntos del PIB. Elon Musk está muy en contra de ello. Por eso decía antes que una de los primeros batacazos que se llevó en la Cámara de Representantes el Partido Republicano el pasado 19 de diciembre era debido a eso. Presentó un proyecto de presupuestos a los cuales Elon Musk estaba completamente en desacuerdo. Por lo tanto, van a trabajar mucho en esa reducción del déficit. Sabemos que tanto Trump como Musk son dos empresarios, son muy pro empresa, son muy pro negocio, son muy pro crecimiento, y evidentemente eso lo van a llevar a cabo, y veremos a ver, insisto, cómo es ese tira y afloja, porque insisto, se ha rodeado Trump de personas muy afines, pero con ideas quizá un poquito distintas. De hecho, uno de los puntos también de fricción entre Trump y Musk es el tema de ese visado H-1B para inmigrantes con formación muy importante en áreas pues quizá menos frecuentes, que son las que necesita Elon Musk para la innovación, y es en los que está pues más reacio pues mucha gente afín a Trump. Por lo tanto, yo creo que el tema del gasto, el tema del déficit, el tema sobre todo de los flujos migratorios van a ser dos piedras importantes en el camino de esta gobernanza, de este nuevo Trump 2.0. Fernando, por otra parte, decías tú hace un segundo que Trump lo que más querría, sobre todo para estimular la economía, es la bajada de tipos de interés. Va a llegar ahora, a partir de ahora, ¿qué tal se llevan un Trump y un Powell? Que tampoco queda tanto horizonte por delante, pero van a tener que convivir. Quería preguntarte precisamente, tras esos datos que hemos comentado también al inicio, esa resiliencia del mercado laboral, esa inflación subyacente que ha dado respiro, y el mercado se ha llenado de optimismo esta semana pasada, estamos al lunes. ¿Qué expectativa barajáis a la hora de mirar los movimientos de Powell, incluso el margen para Lagarde, en una fotografía tan distinta al otro lado? Aquí estaba señalando antes Iván, además, la política en Alemania, en Francia. Sí, a ver, yo tengo la impresión de que el mercado de bonos, si miramos al 10 años americanos, ha exagerado un poco, la posibilidad de unas políticas muy fuertes por parte de Trump, que sería inflacionista. Hemos visto que el último dato de inflación, aunque no ha sido extremadamente bueno, en el IPC general, pero sí, en la inflación subyacente. Yo creo que, porque claro, si miramos, por ejemplo, cómo estaba pues la inflación y los tipos de interés, pues diría que en el verano del 2022, donde la inflación estaba pues por encima del 8% y los tipos de interés a 10 años estaban incluso por debajo de los niveles actuales, pues hay, como una discrepancia, ¿no? Yo creo que el mercado de bono, yo creo que también está exagerando la fortaleza de la economía americana, porque hemos hablado del gasto público y es verdad que, el PIB americano pues se ha visto, inflado por el gasto público. Entonces también, respecto al gasto público, iba a decir que utilizar la motosierra es fácil en Argentina, donde la situación pues lo requería y era realmente crítica. En Estados Unidos, pues utilizar la motosierra, eliminar pues ministerios, eliminar empleo público, pues puede tener un impacto realmente grande en el consumo americano, ¿no? Y sabemos que el PIB americano depende mucho del consumo en general. Entonces, ahí recortar con la motosierra como en Argentina, yo creo que va a ser muy difícil en Estados Unidos, y veremos cómo se lo toma, el mercado de bonos, ¿no? Yo creo que, y es la impresión que tengo, ¿no? Un 10 años ahí cercano al 4,8 es quizás demasiado exagerado, y o por lo menos prevemos que el 10 años pueda, retomar, un camino pues más normalizado, sobre todo en relación al propio dato de inflación. Es verdad que tenemos una inflación ahí en torno al 3%, que no es el 2% deseado por los bancos centrales, pero a lo mejor ya pues hay que olvidarse de ese nivel del 2% que desean todos los banqueros centrales. Iván, ¿cómo veis vosotros el margen para Powell, para Lagarde, en medio de esa macro?
Bueno, totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Fernando. Es cierto que el dato de inflación que vimos en Estados Unidos el otro día, bueno, pues fue mejor de lo que estaba esperando el mercado, mejor en el sentido de que fue más bajo de lo que esperaba el mercado, y eso dio alas a que, bueno, pues posiblemente ese recorte de tipos que el mercado está esperando por parte de la Fed, que ya dijo que este año 2025 pues su política monetaria iba a ser un poquito más restrictiva, es decir, que probablemente de haber bajadas hubiese dos, pues ese dato de inflación hizo que el mercado esperase que probablemente pudiese haber más bajadas de tipos en Estados Unidos. Es cierto que no está en ese 2%, como bien comenta Fernando, pero también es cierto que la economía americana está en una situación bastante buena, es decir, está creciendo bien, el mercado laboral está bien, hemos visto datos del empleo también últimamente en Estados Unidos bastante bien, la parte de servicios, la confianza de los consumidores, es decir, yo creo que Estados Unidos está en una buena dinámica. Vamos a ver efectivamente el impacto, pero vimos como tras el dato de inflación el bono a 10 años americano bajó bruscamente casi 25 puntos básicos, 0,25, es decir, de ese 4,8 casi al 4,60, 4,55. Por lo tanto, esos niveles también son niveles interesantes para aquellos inversores de renta fija que quieren obtener cupones. Ahora que han subido los tipos de interés, tanto en Estados Unidos como en Europa, pues de cara a poder construir carteras a medio y largo plazo, pues aprovechémonos de esos cupones, porque en el momento en el que los tipos, si vemos que la inflación sigue cayendo y vemos cómo las políticas monetarias siguen siendo un poquito más laxas, pues aprovechar estas situaciones donde el 10 años americano se va al 4,8 o el 10 años europeo les toca el 2,60, pues pueden ser interesantes. Pero yo creo que evidentemente Lagarde tiene mucho más margen que Powell, porque la situación económica en Europa pues no está tan bollante como en Estados Unidos. Incluso en Europa estaríamos hablando casi de recesión. Por lo tanto, si queremos impulsar la economía en Europa, tampoco hay que volverse loco, pero desde luego Lagarde tiene mucho más margen de maniobra para bajar tipos, y eso va a ayudar a la economía y a los mercados europeos que Powell en Estados Unidos. Hablabas hace un momento, lo digo por ir poniendo ya el foco en esas oportunidades de inversión, aunque siempre hay que tener en cuenta que hay una buena estrategia que mirar a ese medio largo plazo, pero esa estrategia de mercado, esa apuesta en renta fija, en renta variable, ¿cómo la dibujáis? Bueno, pues un poco en línea lo que he comentado antes. Si hablásemos, bueno, primero siempre hay que tener una buena diversificación de la cartera, y más ahora donde hemos visto que el posicionamiento de los inversores está en su nivel más alto, donde hemos visto que la confianza de los inversores está en su nivel más alto, donde hemos visto que, sobre todo en Estados Unidos, que las valoraciones relativas están en su punto más alto, donde hemos visto que las concentraciones de rentabilidades están en su punto más alto. Es decir, hay que diversificar las carteras. En el caso de la renta fija, aprovechemos, como he dicho antes, esta subida de los tipos de interés para ampliar un poquito más la duración, quedémonos con esos cupones interesantes, y sobre todo en el caso de Europa pues vemos renta fija corporativa de grado de inversión, pero también renta fija subordinada financiera o subordinada corporativa podría ser interesante. Y en el caso de la renta variable, como decía, yo creo que va a ser un primer trimestre donde hay que, como dicen los americanos, stick to the winners, es decir, hay que quedarse con aquello que lo ha venido haciendo bien el año pasado, es decir, tecnología, inteligencia artificial, financieras, energía, tecnología espacial, pero desde luego diversifiquemos y seamos un poquito contrarian. Yo creo que en esa diversificación de las carteras hay que buscar oportunidades más allá de lo que es Estados Unidos, que es donde se ha concentrado toda la rentabilidad prácticamente el año pasado. Vimos cómo los flujos en Europa apenas entraron. Bueno, pues puede ser una buena oportunidad también para posicionar las carteras de cara a Europa, y sobre todo en ese ser contrarian, pues metamos pequeñas y medianas capitalizaciones que han sufrido mucho estos últimos años. Metamos, a lo mejor diversifiquemos con lujo, China, Japón, compañías más value. Bueno, pues yo creo que hay muchas oportunidades ahora en el entorno en el que estamos entrando después de las buenas rentabilidades del año pasado. Hay que ser muy selectivo y hay que diversificar bien las carteras. Fernando, ¿cómo lo veis? Sí, a ver, coincido bastante con Iván. Yo creo que hay buenas oportunidades en renta fija tras el repunte de los tipos, especialmente a medio y largo plazo. Yo creo que incluso a corto en Estados Unidos el mercado, yo creo que descuenta probablemente menos bajadas de tipos de las que vamos a ver durante este año y en el 2026, con lo cual en renta fija yo estaría posicionado bastante bien. Y yo preveo también un buen primer trimestre para los activos de riesgo, y ahí por la temperatura
temperatura del mercado, pues prácticamente te lo marcan las criptodivisas, ¿no? Que están ahí pues, en un momento dulce con el Bitcoin ya pues volviendo a superar los $100.000. Yo creo que es una prueba de que los inversores también buscan, además de oportunidades especulativas, pues también oportunidades en los activos de riesgo. Y yo creo que sí, digamos lo que comentaba Iván de lo que ha funcionado bien el año pasado, pues puede seguir funcionando bien, es pues la teoría del momentum, ¿no? El momentum yo creo que es positivo, aunque incierto, como hemos dicho al principio, pero ahí sí, yo pues seguiría apostando por lo que ha ido bien el año pasado, por lo menos para este primer trimestre. Yo creo que para los trimestres siguientes va a ser más complicado, porque yo creo que el mercado, por decirlo de alguna forma, cotiza prácticamente a la perfección en renta variable. Las valoraciones, como indicaba Iván, pues son ya muy exigentes, y es verdad que hay segmentos de los mercados donde hay, digamos, oportunidades que todavía no están aflorando, pero que están ahí. Yo creo que pues interesante, por ejemplo, el tema del value respecto al crecimiento, y también Iván ha comentado el tema de China, pues ahí nosotros somos también positivos respecto a China, que eso hay una apuesta también de valor interesante, un mercado que ha sufrido mucho en estos últimos años. Iba a decir con razón, porque bueno, China está viviendo prácticamente una recesión, a pesar de que está creciendo al 5%, pero yo creo que hay oportunidades interesantes, especialmente si el gobierno chino pues se decide a poner, digamos, ahí toda la carne en el asador para, digamos, reactivar su economía. Por terminar, porque ambos habéis mencionado de alguna manera a la hora de buscar esa estrategia también otros mercados, y habéis mencionado a China. Es verdad que hemos asistido un año, hoy mismo decían que sí que se cumple con ese objetivo de crecimiento al 5%, donde se siguen esperando todavía más medidas, como que hay lugar para estimular más esa demanda interna, y en un contexto en el que además, ¿no?, estamos a la espera de lo que puede ser esa cruzada de nuevo. Trump, o sea, no deja de ser Estados Unidos, China, Estados Unidos, aranceles, guerra comercial, pugna por la hegemonía mundial. Fernando, vamos a empezar contigo ahora. ¿Cómo miráis a esa China tras esos últimos datos y a la espera de Trump? Sí, a ver, a nivel de valoración es probablemente el mercado, digamos, con más infravaloración de todos los mercados bursátiles que seguimos, ¿no? Es verdad que hay esa gran incertidumbre de las tarifas, pero bueno, hay que recordar que Elon Musk ahí pues está muy cerca de Trump. Elon Musk pues necesitan las baterías que se fabrican en China, ¿no? Hay que recordar que Tesla, por ejemplo, fabrica más del 50% de sus vehículos fuera de Estados Unidos, ¿no? Entonces yo espero que, digamos, la implantación de tarifas pues se hará de forma gradual y no de forma violenta, pues a partir de mañana, por ejemplo. Yo creo que habrá que estar muy atento pues al discurso de inauguración de Trump para ver, digamos, esas implicaciones respecto a China. Pero, repito, en términos de valoración nos gusta muchísimo la bolsa china. Para terminar. Pues yo coincido mucho con lo que dice Fernando. Yo creo que ya ha dicho algo que es muy importante y no sé si está ligado con el hecho de que la semana pasada Trump hablase o se reuniese con el primer ministro chino. Elon Musk tiene muchos intereses en que China funcione y que esos aranceles se apliquen de manera gradual. Elon Musk tiene una de sus fábricas más grandes en China. En Shanghái. Por lo tanto, yo creo que no les interesa a Trump ni al primer ministro chino entrar en conflicto, y sobre todo a Elon Musk, que, como bien decía, va a ser uno de esos bueno, pues tira y afloja, una de esas personas que va a estar ahí con Trump en el tira y afloja. Pero desde luego, a nivel de crecimiento económico, vimos los datos el viernes pasado, es decir, los 3 últimos trimestres China creció alrededor del 5%, se espera que siga creciendo así. Además, China, el consumo interno en China está siendo muy importante. Ya China cada vez depende menos de las exportaciones, por lo tanto esos aranceles o esas
tarifas que le pueda poner Trump pues tendrán quizá menos impacto, porque se está centrando mucho en aumentar el consumo interno. Por otra parte, tiene infraestructuras muy avanzadas para facilitar todo el tema de la logística, todo el tema del comercio. A nivel tecnológico, ya estamos viendo como China también está siendo una potencia también a nivel tecnológico, y yo creo que eso también es importante. Y luego está metiendo muchas medidas de apoyo, sobre todo para la inversión extranjera. Está a nivel regulatorio, está dando más visibilidad regulatoria, o está haciendo que toda la parte regulatoria para empresas que quieran invertir en China pues sea mucho mejor. Está bajando impuestos. Yo creo que hay que tener en cuenta China en carteras, porque, insisto, como bien decía Fernando al principio, es el mercado donde más empresas infravaloradas hay y donde más oportunidades podremos entonces, por lo tanto, buscar. Hay que complementar, evidentemente, para un inversor europeo, China no va a ser una parte muy importante de su cartera, pero en esa diversificación que comentábamos al principio, tener China puede ser importante por estos puntos que acabo de mencionar. Pues muchísimas gracias a los dos, se nos acaba el tiempo. Fernando Luque de Morningstar, Iván Díez-Say de La Financière de L'Echiquier, gracias a los dos. Feliz jornada, feliz negocio. Gracias a vosotros, Eva. Gracias, Eva. Gracias, Iván. Gracias.